Tlanestili, Tlapoyaualti, Teotlaquili, dependiendo de la hora en que nos vean, hermanitos. El día de hoy vamos a hablar de la energía de Chicuelli, Chicuelli, Tochli, Teotlapaleuisquetl, Mayahuel. El día de hoy, hermanitos, vamos a hablar de la energía de Ocho Conejo. Hoy es un día con energía de Ocho Conejo, con su regente Mayahuel. La energía y la fuerza vibrante del maguey, ¿no? Recuerden que el maguey es para nuestros ancestros, es el sustento, es el alimento, es una bebida, es una bebida nutritiva y energética. Además que es una bebida que nos ayuda a conectarnos con nuestro verdadero yo, ¿no? A través de lo que se extrae dentro de su cuerpo, en su en toda su dimensión, la energía del maguey es un gran sustento, es una gran medicina. Pastecatzin, Pastecatl es la energía masculina de la medicina y Mayahuel es la energía femenina de la medicina, ¿no? Entonces, pues, vamos a vibrar con la medicina de Mayahuel, pero para lograr esto, necesitamos justamente, aquí tenemos a la energía de Colotli, ¿no? De este alacrán. Algunos le llaman escorpión. Para nosotros es color el alacrán. Como nosotros podemos observar, este alacrán, su naturaleza, pues es este, con su aguijón, pues darte ese veneno, ¿no? Justamente el día de hoy, en este día 8, aquí nos dice, con color, que debemos de vibrar con esa energía, con esa armonía. Desde sus patitas vemos se omeyeinawi, se omeyeinawi, en el cual nos dice que debemos de estar en ese armonía, en ese equilibrio, en ese vivir, en ese vibrar, hermano, ¿verdad? El color rojo nos habla precisamente de la energía que le vamos a impregnar, de la fuerza de voluntad que le vamos a impregnar a a estas acciones del día de hoy, que bueno, de una u otra forma siempre nos llevan a ese trabajo energético que posiblemente para muchos de nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta mucho vivirlo, trabajarlo, vibrarlo, porque vivir en esa armonía conlleva en aceptar la realidad, como nos lo muestra aquí en la parte, en las puntitas que tiene de las patitas de color amarillo, en el cual nos dice de que esta fuerza de voluntad, este camino, debemos de intencionarlo desde adentro de nosotros, desde nuestro pensamiento, desde lo que empezamos a vibrar. ¿Y cómo lo empezamos a vibrar? Vamos a empezar a vibrar y conectarnos con este mundo hermoso que para los abuelos es este Mixcoatl. ¿Qué es Mixcoatl? La serpiente nebulosa como universo en donde cada uno de nosotros podamos intencionar, no con la palabra, sino que con el verdadero deseo que nace aquí y conecta con el corazón y con el espíritu, lo que realmente anhelamos y deseamos para nuestra vida, pero sin olvidar también que nosotros somos una energía vibrante y al vibrarlo debemos de vibrarlo en energía positiva, en energía armoniosa, porque si lo empezamos a vibrar, pues ojalá y lo logre mi objetivo. No,
sino vibrarlo, decir, ¿cómo, cómo sentiríamos nosotros que hayamos logrado nuestro objetivo? Y con eso nosotros estamos conectándonos con el universo, pidiéndole que actúe en consecuencia de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque sí es muy fácil que nosotros intencionemos y pidamos, pero realmente que suceda, tenemos que pedirlo de esa manera. Tenemos que pedirlo con esa actitud. En esa armonía nos lo muestra aquí Colotli. Tiene su aguijón. Es cuando nosotros nos dice que debemos de cuidar esa armonía, de no sabotearnos a nosotros mismos. En ocasiones, con algunos de nosotros muy frecuente, pero con algunos de nosotros más tranquilo. Sabemos que debemos de armonizarnos. Su naturaleza con su aguijón es lastimar, pero nosotros como seres humanos a veces nos saboteamos nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Cómo? Estoy yo aquí bien tranquilo, estoy enfocándome, estoy acechando, estoy cazando ya mi portal, mi objetivo. ¿Qué pasa? En mi mente me resuena, no, es que tú no vas a poder. Ya te dijo tu maestro de primaria, te dijo tu maestro de secundaria, ya te dijo tu maestro, te dijo el sacerdote, el pastor, el cura, ya te dijo tu papá, tu mamá, que tú eres un, no quiero decir la palabra negativa, inútil, tonto, pero, pero es que yo estoy enfocado. No, es que no lo eres. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos autosaboteando, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Cuando empiece eso, tranquilizarlo. Es lo que nos habla de este colosli, de este alacrán. También nos habla de eso, ¿no? De imponer también nuestras decisiones ante nuestros objetivos. Decir, lo voy a lograr y lo voy a hacer. Inclusive, el mismo alacrán para algunos lo pueden encontrar, lo pueden visualizar, lo pueden concebir como un veneno, pero dentro del veneno del alacrán, se obtiene el antídoto para poder controlar el veneno del alacrán. ¿Cómo? Se encuentra la medicina. Fíjense. En este colotli nos muestra realmente que dentro de ese problema que a veces le llamamos o dentro de esa dificultad que creemos que está vibrando, dentro de ese problema hay una solución. Dentro de ese problema hay un aprendizaje que nos va a convertir en mejores personas. Por ponerles un ejemplo, en este momento quizá me robaron todo. Más bien, ahorita por el huracán John, perdí todo. El río se desbordó y se llevó todas mis cosas, todas las que yo ocupaba, incluyendo mi ropa, mi calzado, mis documentos, pues los aguardé y me los llevé. Es con lo único que me quedé. Y tengo dos opciones, ponerme a llorar, a victimizarme, o decir, bueno, qué bueno que se los llevó. Así me esforzaré y podré obtener, pues, cosas nuevas, renovarme, renovar mis cosas. Bueno, me voy a poner a trabajar lo triple, lo cuádruple, pero lograré nuevamente mejores cosas. Me reconstruiré en esas cenizas
Y se logra, claro que se puede, hermano. Todo es posible cuando nosotros estamos aferrados a nuestros objetivos. Y Touchly nos empodera justamente con eso, teniendo lo que les acabo de decir de Colotli, de esta imagen, por eso es que pone de en doble, como sus tenacitas como vírgula de la palabra, poder hablar a lo tangible y a lo intangible. Lo intangible no habla nuestro lenguaje, habla, habla con la vibración. Pero lo tangible, pues sí, pues tenemos que comunicar, tenemos que hablar. Ahora bien, Toshli. Toshli es un animalito muy fértil. Cuando se pone a hacer conejitos, no para. Me comes una camada de conejitos, otro y otro. No, le encanta hacer madrigueras. Claro, en la tierra. Es muy perceptivo. Con su olfato está detectando lo que hay a su alrededor, con su oído está percibiendo. Un mínimo ruidito, se va. Pero un conejito también es muy decisivo y violento, porque mata a los otros conejos machos. Así es que el machito alfa lo tenemos que separar cuando nos ponemos a criar conejos. La misma conejita mata a sus hijos y no les quita. ¿Por qué? Porque ya necesita más hijos. Justamente en una persona como nosotros tenemos muchas ideas, ¿no? Proyectos, trabajo, relaciones, no, un sinfín de ideas. ¿Es bueno? Claro que eso es bueno. Pero para vivir en armonía, como les hablaba de Colotli, necesitamos que ordenar, hermanito, ordenar. A ver, en el ámbito profesional quiero estudiar esta maestría, quiero estudiar esta licenciatura, quiero tener este diplomado, pero tengo que ver mis prioridades. Sí, todos son interesantes, claro, pero ¿cuál es el primero que necesito yo? ¿Y por qué lo necesito? En en el ámbito espiritual, me ofrecen miles de cursos, pero ¿qué cursos quiero retomar? De la filosofía nahuaca que estamos estudiando, de la filosofía asiática, ¿verdad? Del budismo, shintoísmo, o de la India, el hinduismo, el islamismo, ¿no? El oriente, o la religión católica, o los testigos de Jehová y sus denominaciones, estas religiones. No lo sé. O en una secta. Va a depender de mí. Tengo que seleccionar uno de estos. Y así en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito emocional. ¿Qué emociones deseo alimentar? ¿Negativas? ¿Violentas? ¿O posiblemente quiero yo alimentar esa vibración de la negatividad? ¿No? Entonces, hermanitos, es parte del conejo. El conejo busca en la tierra. Nosotros vamos a empezar a buscar esa sabiduría, esa información en libros, en cursos, en talleres, después de que ya ordene mi proyecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y en el transcurso de puesta en marcha de estos proyectos, me voy a encontrar con miedos, como el conejito escucha un ruidito, corre, ¿no? Estar consciente de que voy a tener miedo ante lo nuevo, claro, pero tendré que empoderarme con arrojo, con astucia,
con la sabiduría del huevo escoyor, con la medicina de Mayagüe. Ahora bien, también como conejito, esas ideas, esos proyectos, yo mismo los puedo matar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a matar esos proyectos? Cuando decido no trabajar sobre esos proyectos, ya lo tengo bien premeditado, inclusive hasta presupuestado, pero no logro hacerlo. Es necesario hacerlo, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar sobre eso como conejito. Y saber que el conejito también tiene relación con la luna, con la ciclicidad de la luna. Para ello necesitamos nosotros trabajar con esa ciclicidad de la luna, ¿verdad? Entregarnos, este es nuestro cuerpo, esta es nuestra energía interna, hacerlo florecer lo que sentimos en nuestra energía interna. ¿Cómo, hermanitos? Lo que les decía, intencionando y ordenando toda esta información en este número Chicuey, ¿verdad? En este número 8 para que nuestra energía se fertilice. Esa es la fertilidad de la mujer, del ser humano, del corazón. Para que se fertilice con esta flor que nos lo muestra, necesitamos nosotros enfocar toda nuestra energía, toda nuestra intuición, percepción como conejo hacia nuestra energía interna, hacia nuestro poder interno, ujú, hacia nuestra parte espiritual. Tenemos aquí una gran vasija de Ojli, igual. Debemos de alimentar, de fertilizar nuestra pasión por nuestro objetivo. Debemos de apasionarnos a lograr ese objetivo. ¿A través de qué? A través de nuestra fuerza interna, este es nuestro corazón, nuestra fuerza de voluntad, a través de la disciplina, este meca de algodón con rojo, teñido con rojo, nos habla de la fuerza de voluntad, buscando siempre la pureza de las actividades, de nuestras acciones, de nuestros proyectos. Todo esto ofrendarlo como medicina para nosotros y para los demás. Este, este gran vasija, esta gran bandeja, ese molcajit, molcajetito, tiene el color precisamente azul de la fluidez, pero también tiene el azul del jade, ¿verdad? De que esa ofrenda que nosotros demos sea esa ofrenda hermosa, energética, y con la fuerza de voluntad. Estos son los tamalitos, es la ofrendita que damos de maíz, como el sustento. Entonces, vamos a hacer que florezca este sustento, pero también lo vamos a pedir. ¿A dónde? En los cuatro rumbos, para que esto florezca, la energía de la fluidez, la energía interna, lo convertamos en flor. Recuerden que este signo, esta energía de flor es el logro en todos los ámbitos. A la vez tenemos un molcajetito de color amarillo, ¿verdad? Que decíamos que es la energía que nosotros emanemos, también representa el color del sol, el calor del sol. Lo que nosotros demos como seres energéticos nos pueda empoderar, primero ayudarnos a nosotros mismos, reconocer si mi tonal es Toshli, reconocer mi poder como conejo. ¿Cuál es ese poder del conejo? De la fertilidad, ¿no? Ser muy fértil en mis ideas, en mis acciones, en todos los ámbitos de mi vida, siendo muy fértil, pero enfocándolos a un objetivo principal, de convertirme en la mejor persona, la mejor versión de mí mismo, no para presumir a los demás, no, para ser original conmigo mismo.
ayudándome primero a mí mismo. La ayuda que me doy a mí mismo y que doy a los demás a veces suele ser doloroso, por eso es que aquí nos lo muestra una manita con garritas. Ayudar es bueno. Sobreayudar y sobreproteger también le haces daño al otro. Sí. Entonces, es vivir en esa armonía. En esta manita nos recuerda eso, que tú como guerrero conejo debes de cuidar cómo estás ayudando a los demás. El número 8, el número 8 nos habla justamente de eso, ¿no? De los cuatro rumbos principales, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Y los otros cuatro rumbos más pequeñines, ¿no? Que son nuestros lugares sagrados, nuestros lugares terrestres que podemos tocar. El río, una montaña, una cueva, ¿sí? A donde nosotros nos vamos. Un lugar donde pasa el yeyecat del aire. Pero también nos habla del octavo rumbo. ¿Y saben cuál es el octavo rumbo? El rumbo número 8. Es el náhuatl, nuestra parte espiritual. ¿Sí? Ese es el número 8. Y bueno, tenemos a Mayagüe, ¿no? Aquí tenemos a nuestra gran señora Mayagüel, una de sus, de su iconografía que es tan amorosa y respetuosa, tiene al maguey, justamente al maguey aquí, ¿no? Está ahí presente, nuestra abuelita Mayagüel. Mayagüel representa justamente la medicina en todos los ámbitos. Mayagüel en su cuerpo tiene para tejer nuestra vestimenta, tejer morrales, tejer ayates, tejer mecatitos, cuerdas. Inclusive aquí no tiene en sus lesnas de maguey, las espinitas de maguey, nos hablan precisamente del trabajo disciplinado. El maguey es comida, su flor es comida. Cuando florece ya va a morir el maguey, florece. Desde esta energía tan importante nos lo muestra eso. Que nosotros debemos de florecer como florece el maguey. La plantita de maguey crece y de cuando ya va a morir le sale un quillote, un pequeño tallo, sube, florece y muere. Desde esa perspectiva, el maguey nos está diciendo, debes de florecer, debes de elevar tus objetivos más altos. ¿Para qué? Para que tú florezcas y des esa energía. En su Quechquemil tiene a esta parte de la fuerza de voluntad y la pureza. Y nos está mostrando justamente eso, de trabajar. Este es nuestro cuerpo, hermanitos. Nos habla del ayuno, nos habla de poder enfocar lo que les decía, nuestros objetivos. Esta flechita representa ese objetivo. Pero para que logremos este objetivo, nosotros necesitamos trabajar con la fuerza de voluntad. Y aquí estás en el mecatito blanco. Ese es de maguey, ¿no? Para hacer un mecatito de esto, se llevó muchísimo trabajo, ¿verdad? En donde nosotros podemos ir trabajando y elaborando para lograr nuestras banderas. Miren, aquí está el pantli. Acuérdense que un pantli representa lograr los objetivos. Y es lo que nos está diciendo aquí, lograr nuestros objetivos trabajando en aquí, en nuestro ayuno, en nuestra abstinencia para purificar nuestro cuerpo, para purificar nuestra mente y nuestras emociones, debemos de ser ayuno en el pensamiento físico, nuestro alimento, pero también en la parte sexual. Entonces, nos habla precisamente para lograr este objetivo puro, limpio, debemos de purificar nuestro cuerpo con esta fuerza de voluntad que emana aquí a los lados. Miren.
¿verdad? Y para que logremos nuestros objetivos haciéndolo con pasión. Si hoy me toca ayunarlo, ayunaré con pasión. Y cuando no me enfoco en que no he comido nada, no me enfoco, no lo presiento. Mi cuerpo va a empezar a producir ese alimento, esa energía, ese azúcar o los azúcares que necesitan, las energías, las grasas, las proteínas que tiene acumulado nuestro cuerpo. Entonces, pues, trabajemos con Mayagüe, con esa fertilidad, con esa armonía, siendo nosotros medicina, siendo nosotros y teniendo la capacidad poder, de poder ser el sustento, de poder florecer, de poder caminar en este sendero que nos toca vivir. Timoitas que Oxetonal. Nos vemos en el día de mañana con la energía de Chiknawi Atl, con la energía de Nueve Agua y del gran señor Shiu Tecute. Timoitas que no.